Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para hablarles la palabra de Dios que da a conocer los misterios del reino de los cielos para este tiempo. Como dijo el libro del Apocalipsis en el capítulo 22 y verso 17, es hoy en nuestro tiempo para todos los seres humanos que tienen sed de oír la palabra de Dios. Sobre la tierra, dijo el profeta Amós en el capítulo 3, en el capítulo 8 y verso 11, he aquí vienen días en que habrá hambre y sed no de pan y agua, sino de oír la palabra de Dios. Y en este tiempo en que vivimos, que hay hambre y sed de oír la palabra de Dios, dice Apocalipsis capítulo 22 y verso 17, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El agua de la vida para el que quiera. En nuestro tiempo hay necesidad en el ser humano, en el alma del ser humano, en el espíritu del ser humano, de alimento espiritual, de pan y agua para el alma y el espíritu. Solamente el agua de la vida eterna, que es la palabra de Dios, y el pan de vida eterna, el maná escondido, la palabra de Dios para nuestro tiempo, es lo único que puede alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, es lo único que puede saciar nuestra sed y nuestra hambre espiritual. Fuera de eso, el ser humano podrá hacerse de diferentes conceptos religiosos, pero no podrá saciar su hambre y su sed espiritual hasta que no pueda ver y encontrar la palabra de Dios que corresponde a nuestro tiempo. Es como fue en el tiempo de Noé. Había muchas religiones en aquel tiempo, pero había un hombre llamado Noé con un mensaje divino para dar a conocer los misterios del reino de Dios para aquel tiempo, para dar a conocer las cosas que Dios estaría llevando a cabo en ese tiempo, para dar a conocer cuál era la obra de Dios que correspondía para ese tiempo. Y Noé recibió la revelación divina y dio a conocer lo que acontecería en aquel tiempo. Dio a conocer que vendría un diluvio y destruiría a aquella generación. Dio a conocer que el tiempo de aquella generación había terminado y por orden divina comenzó a construir un arca. Pero la gente no comprendían a aquel hombre y a su mensaje, porque en aquel tiempo había muchas religiones, muchos líderes religiosos con los conceptos teológicos de aquel tiempo que le enseñaban religión a la gente de aquel tiempo. Muchas religiones en aquel tiempo, muchas sectas religiosas, pero había un hombre llamado Noé que tenía la revelación divina, el conocimiento divino
de los planes que correspondían para aquel tiempo en el programa divino. Aquella generación había llegado a su fin, y por eso, cuando una generación llega a su final, lo que le espera a esa generación es el juicio divino, porque Dios llama a esa generación al final a juicio. Y en ese tiempo también está frente al ser humano la oportunidad de obtener la bendición divina bajo el conocimiento del programa divino que corresponde a ese tiempo, el cual es dado a conocer a través de un hombre, de un mensajero, de un profeta que Dios envía para dar a conocer estas cosas a la humanidad. En el tiempo de Noé era incomprensible lo que Noé estaba diciendo, pero era la verdad conforme al programa divino. La gente de aquel tiempo, las religiones de aquel tiempo decían: Dios es un Dios bueno, Dios es amor, pero no comprendían que también Dios es fuego consumidor, y Él es amor y manifiesta sus atributos de amor. Pero cuando llega el tiempo para el juicio divino, Él manifiesta también los atributos de juez, los atributos que le hacen traer el juicio divino sobre la raza humana a causa de su justicia. Por eso es necesario que entendamos cuándo es tiempo para una cosa y cuándo es tiempo para otra cosa. En el tiempo de Noé se había llegado al tiempo del juicio divino, y Dios solo había dejado una puerta abierta de misericordia para la humanidad. Y aquella puerta abierta era la puerta del arca que Noé estaba construyendo. Aquella puerta Dios le ordenó construirla a Noé, y Noé fue el constructor de aquella puerta abierta para la raza humana, pero que un día se iba a cerrar, y luego ya el juicio entonces caería sobre la tierra. Pero la gente no comprendía en realidad lo que estaba aconteciendo, porque las personas creían que por tener una religión o una secta religiosa y un ministro en esa secta religiosa que les hablase acerca de religión, creían que eso era suficiente. Pero la historia de los antediluvianos muestra que no era suficiente con tener una religión o una secta religiosa a la cual asistir y de la cual recibir la enseñanza para creer en la forma en que esa religión o secta religiosa enseña a sus feligreses. En aquel tiempo no era suficiente, porque Dios demandaba que toda persona escuchase su voz a través de un hombre, del profeta Noé, el cual había escuchado la voz divina para dar a conocer luego, por orden divina, el programa que Dios tenía para ese tiempo. Los que le escucharon entraron al arca y se salvaron. Noé y su familia, 8 personas en total, y los animales que fueron escogidos en aquel tiempo para salvarse también. Aquellos animales que entraron al arca en aquellos días conocían más del programa divino para aquel tiempo que todas las religiones de aquel tiempo, juntamente con sus líderes y sus feligreses. Así es que vean ustedes que el asunto no consiste en cuánta religión o cuánto religioso sea el ser humano, sino de cuál es el programa que Dios tiene para el tiempo en que uno vive, escuchar ese programa y recibir todo lo que Dios tiene para ese tiempo.
Luego más adelante encontramos que los que no comprendieron, no recibieron a Noé y su mensaje, vino el diluvio y se los llevó a todos. El Señor Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Así será la venida del Hijo del Hombre. Muchas religiones, muchas sectas religiosas, muchos líderes religiosos, muchos feligreses en diferentes religiones. Así será el tiempo en que el Hijo del Hombre se manifestará, para dar a conocer los misterios del reino de Dios para el fin del siglo. Ahora nos preguntamos, ¿recibirán las religiones y sectas religiosas al Hijo del Hombre en su venida, con sus ángeles tocando la gran voz de trompeta y llamando a los escogidos en el fin del siglo? Como fue en los días de Noé. Así será, dijo el Señor, la venida del Hijo del Hombre. Lamentablemente las religiones de aquel tiempo y sectas religiosas no recibieron a Noé y su mensaje. Por eso tampoco entraron al arca para escapar del diluvio. Toda persona que en aquel tiempo viera el programa divino, para ese entonces tenía que verlo a través del mensaje de Noé. Fuera de ese mensaje, ninguna otra persona tenía el programa divino para ese tiempo, y por eso perecieron todos cuando vino el diluvio. Perecieron las religiones, perecieron las sectas religiosas, perecieron los feligreses de las diferentes sectas religiosas, y perecieron los líderes religiosos también. Pero Noé, un profeta enviado de Dios para aquel tiempo, se salvó juntamente con su familia, porque creyeron el mensaje y entraron al arca, y vino el diluvio y no los destruyó. Cuando vino el Hijo del Hombre 2000 años atrás, fue conocido por el nombre de Jesús de Nazaret. Había sido anunciado en la Escritura que vendría el Mesías, que vendría un hombre a la tierra, el cual sería Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Fue dicho por el profeta Isaías, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hablando de ese niño que nacería, porque dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ese hijo que nacería, ese niño, tendría esos atributos. Por eso también él dijo, la Virgen concebirá y parirá, dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. La manifestación de Dios en carne. Por eso San Pablo dijo en Primera de Timoteo capítulo 3 verso 16, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Eso es Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso también dice la Escritura en el Evangelio según San Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y habitó el Verbo, ¿dónde? En la tierra, entre los seres humanos. Dice, y por él fueron hechas, creadas todas las cosas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. O sea que todas las cosas fueron creadas, hechas
por él. Y sigue diciendo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de virtud. El verbo encarnado, viendo la gloria del verbo de la palabra en su manifestación entre los seres humanos. Apareció este hombre, Jesús de Nazaret, el verbo hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros, y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, no le reconocieron, no pudieron creer en él. Decían de él que era samaritano y tenía demonios, que por el dedo de Belcebú echaba fuera los demonios. Creían que era Belcebú manifestado en carne humana, pero era el príncipe no de los demonios, sino el príncipe de paz. Las religiones estaban confundidas. Todas las sectas religiosas de aquel tiempo estaban confundidas en el cumplimiento de la promesa mesiánica para aquel tiempo. Y por eso él decía, si no creyeseis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Él habló claro, mostrándole que él era el único que tenía el mensaje divino, la palabra divina para ese tiempo. Y por eso le rechazaban, le aborrecían, porque no hablaba como los líderes religiosos de aquel tiempo, sino que hablaba como el que tiene autoridad, sabiendo de lo que habla, conociendo el mensaje que corresponde para su tiempo y dando a conocer el motivo de su presencia en esta tierra. Así hablaba Jesús, sabiendo de dónde había venido, dónde estaba y hacia dónde iba. Él decía, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo y estaba en la tierra. Pero un profeta, teniendo las dos conciencias juntas, aunque esté en la tierra, está también en el cielo, en otra dimensión, y desde otra dimensión es que él trae esa palabra para darla a conocer en esta dimensión terrenal a los seres humanos y darle a conocer el programa divino que Dios tiene para el tiempo en que él aparece. Jesús sabía quién él era, por eso él decía también, salí del Padre y vuelvo al Padre, salí de Dios y vuelvo a Dios. Él conocía todos estos misterios y conocía también los misterios que correspondían al fin del siglo, de los cuales él habló. Habló en la parábola del trigo y la cizaña, mostrándoles que en el fin del siglo sería recogido el trigo en el alfolí de Dios y la cizaña sería atada en manojos y quemada con fuego. Mostró también que en el fin del siglo el recogimiento de los escogidos sería como cuando se echa una red grande en el mar y luego se saca llena de peces y luego en la orilla se sacan los peces buenos y se colocan en cestas y luego los peces malos se echan al mar de nuevo. Dice, así será en el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los buenos de los malos y los malos de los buenos, y echarán a los malos en el horno de fuego, en el lago de fuego, en el horno de fuego en donde será el lloro y el crujir de dientes. Así tiene que ser en el fin del tiempo, porque el reino de los gentiles que estará
en manos de la cizaña, tiene que ser quitado para ser dado el reino a los santos del Altísimo, para que pueda comenzar el gran reino milenial y los santos del Altísimo, que son reyes y sacerdotes, puedan reinar con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Por eso, a través de el profeta Daniel, Dios mostró la venida del Hijo del Hombre como la piedra no cortada de manos que aparece en el fin del siglo para herir a la imagen, la estatua que vio Nabucodonosor en los pies, mostrando que será en la etapa final del reino de los gentiles que la venida del Hijo del Hombre, la venida de la piedra angular, acontece para quitar el reino de los gentiles, porque su tiempo ha terminado. El tiempo de los gentiles entonces ya no es más. Por lo tanto, el reino pasará a manos de los santos del Altísimo, de los hijos de Dios. En el fin del siglo acontecerá la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para el cumplimiento de estas grandes promesas. Así como la primera venida del Hijo del Hombre fue una realidad en el cumplimiento de las promesas mesiánicas, así lo será la segunda venida del Hijo del Hombre. Allá no le comprendieron las religiones, las sectas religiosas y las personas de aquel tiempo, los religiosos de aquel tiempo, no le comprendieron, pues a los suyos vino y los suyos no le comprendieron. Miles de años hablando acerca de la venida del Mesías, esperando al Mesías, y cuando viene no le pueden recibir, no pueden creer que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido para el pueblo de Israel. Pero se cumplió en ellos la escritura que decía que eran ciegos y viendo con sus ojos no comprendían, y oyendo con sus oídos no percibían. Así aconteció 2000 años atrás en la venida del Hijo del Hombre. Pero Él vino y llevó a cabo el programa de Dios que le fue encomendado para ese tiempo. Murió en la cruz del Calvario por todos los hijos de Dios, derramó su sangre en la cruz del Calvario y nos redimió con su sangre preciosa de todo pecado. Aunque no le comprendieron. Así es que no es asunto de que si las religiones, sectas religiosas, religiosos y demás entidades de las diferentes naciones entienden. El que tiene que entender es el que Dios envía para cumplir esas promesas, y Él es el que tiene que dar a conocer el cumplimiento de esas promesas al pueblo, para que los entendidos puedan entender, para que todos los hijos de Dios enviados a esta tierra para vivir y esperar el cumplimiento de esas promesas puedan comprender, a medida que el mensajero que Dios envía da a conocer los misterios del reino de los cielos que corresponden para ese tiempo y que se están llevando a cabo. Esos son los misterios del reino de los cielos que tiene que dar a conocer el mensajero que Dios envía. Y cuando el mensajero que Dios envía da a conocer esos misterios, encontramos que Jesús dijo: el que tiene sed, venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dijo Jesús, porque él tenía el mensaje que correspondía a ese tiempo.
el mensaje que daba a conocer los misterios del reino de Dios para ese tiempo. Daba a conocer la primera venida del Hijo del Hombre y el propósito de la primera venida del Hijo del Hombre. Dando a conocer esos misterios, entonces los entendidos tenían que comprender lo que estaba aconteciendo en el programa divino en aquel tiempo. Por eso los discípulos de Jesús estaban llenos de alegría y de felicidad, y cuando Jesús entró a Jerusalén comenzaron a gritar, a clamar: Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. Ahora Jesús llevó a cabo el programa divino para aquel tiempo, porque el mensajero que Dios envía, Él es el que cumple la promesa divina para ese tiempo conforme al programa divino. Ahora nosotros estamos viviendo en el fin del siglo, en el tiempo de la siega, o sea, de la cosecha, en donde todos los escogidos, conforme a la promesa de Dios, tienen que ser llamados con gran voz de trompeta por el ministerio de los ángeles del Señor, que son enviados en el fin del siglo para juntar con gran voz de trompeta a todos los escogidos. Este ministerio doble de los ángeles del Señor estará en esta tierra llamando a los escogidos con gran voz de trompeta, con el mensaje final del Señor. Y ese mensaje es el agua de la vida eterna, al cual son invitados todos los que tienen sed y todo el que quiera tomar del agua de la vida gratuitamente es llamado para que tome de esa agua, de ese mensaje de vida eterna en el fin del siglo. Ese mensaje final es el mensaje o testimonio del ángel del Señor Jesucristo, que aparece en el fin del siglo, enviado por el Señor Jesucristo, como dijo Jesús: he aquí, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Por eso el libro de Apocalipsis es un libro que solamente el ángel mensajero del Señor Jesucristo es el que lo puede revelar, lo puede dar a conocer en su contenido a la humanidad. Ninguna religión, ni ninguna secta religiosa, ni ningún líder religioso de alguna secta religiosa o religión está ordenado por Dios para dar a conocer los misterios apocalípticos, porque Él dice: yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas, de estas revelaciones apocalípticas en todas las iglesias. El enviado para dar a conocer los misterios apocalípticos a todas las iglesias es el ángel del Señor Jesucristo, que aparece en el fin del siglo con el doble ministerio de Moisés y de Elías, llamando a todos los escogidos con gran voz de trompeta, con un mensaje para todas las iglesias, para todos los seres humanos, para todas las naciones. Todas las iglesias en el fin del siglo tienen el privilegio grande de recibir un mensaje, un testimonio de parte del Señor Jesucristo a través del ángel mensajero del Señor Jesucristo, que es para todas las iglesias. Es un ángel para todas las iglesias, un mensajero para todas las iglesias. Todas las iglesias entonces tienen el privilegio de tener un mensajero para todas, para que puedan todas creer la misma cosa, tener el mismo mensaje de gran voz de trompeta,
la trompeta final. Por eso, si alguno tiene sed, venga y tome del agua de la vida eterna gratuitamente, que el ángel del Señor Jesucristo estará ofreciéndole, dándole a los seres humanos en el fin de esta generación. Estamos viviendo en el tiempo en que el que quiera y tenga sed de vivir eternamente y quiera tomar del agua de la vida, tiene la oportunidad de hacerlo. Ese es el mensaje apocalíptico para todos los seres humanos. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed, no de agua literal, sino de oír la palabra de Dios que corresponde al fin de esta generación, el mensaje final, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Eso es lo que Dios tiene para todo ser humano en el fin de esta generación. El agua de la vida eterna para el que quiera. El agua de la vida eterna para el que quiera. El que quiera, venga y tome del agua de la vida eterna que el ángel del Señor Jesucristo estará trayendo para todas las iglesias, para todos los seres humanos, para todas las naciones. Estamos en ese tiempo. Así es que, si alguno tiene sed, venga a mí, dice el Señor, y tome del agua de la vida. Así dijo Jesús 2000 años atrás, y así nuevamente dice Apocalipsis 22:17. Para todo el que quiera, venga a tomar del agua de la vida eterna. Agua de vida para el que quiera. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Que pasen todos muy buenas noches y será hasta el domingo próximo. ¿Cuántos quieren del agua de la vida eterna? Pues agua de la vida para el que quiera. La fuente del agua de la vida está abierta. Él dijo, al que venciere yo le daré de la fuente del agua de la vida, la cual está abierta para los vencedores, para el que quiera tomar de ella. Muy buenas noches y Dios les bendiga a todos.